Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra entrevista central del día de hoy y vamos a conversar con el señor José Manuel Vargas, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Gracias por estar con nosotros tempranito. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo afectuoso a los amigos televidentes. Hay muchos temas que tratar, sí. Muchos temas se han venido sonando. El tema último que escuchamos tiene que ver con la ampliación de la lista de medicamentos que pudiera cubrir el seguro. Quisiera saber la posición del sector privado de las ARS con relación a la cobertura, ampliar la cobertura en cuanto a los medicamentos. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo como institución de que ese catálogo de prestaciones sea ampliado, sea revisado mediante un estudio profundo, un estudio serio, actuarial, económico, financiero, que determine en función del perfil epidemiológico de la población y en función de las necesidades más sentidas de los afiliados, cuáles son esas necesidades, y se valore eso y se costee. Nosotros siempre estamos de acuerdo en que eso se haga. Actualmente el Consejo Nacional de Seguridad Social está haciendo una revisión de ese catálogo de prestaciones para ver precisamente cuáles son esas necesidades más sentidas y ver cuánto cuesta eso e inmediatamente implementar. Nosotros somos muy críticas en este programa con ese tema y nos preocupa muchísimo no solamente el tema de la cobertura de los medicamentos, sino también los procedimientos. Cuando el sistema se implementó hace varios años ya, han cambiado muchas cosas tecnológicamente en cuanto a medicina, hay procesos que se han simplificado, hay nuevos procedimientos también. ¿Ustedes también tienen la misma preocupación de modernización o de actualización para los medicamentos y para los procedimientos? Mire, la actividad de la salud es una actividad muy dinámica y va acorde con el dinamismo con que se mueve la sociedad. Hace 7 años que empezó el régimen contributivo, en septiembre de este año se cumplen 7 años, digamos que hace 6 años y medio. Y es necesario que se adapten esos procedimientos a la actualidad en cuanto a que se descubren nuevas enfermedades, en cuanto a que se descubren nuevos medicamentos, en cuanto a que se implementan nuevos estudios diagnósticos, en cuanto a que hay nuevos procesos de estudio de laboratorio. Todo eso debe ser contemplado, pero lógicamente todo eso tiene un costo y es necesario evaluarlo, porque los sistemas de salud en todas partes del mundo tienen que ser costeados. Y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador y técnico del sistema, tiene que presentar ese estudio, que ya lo hizo, no solamente con la ampliación de los medicamentos, sino de todos esos procedimientos, acorde con las necesidades más sentidas de la población, y les reitero, con ese perfil epidemiológico, porque se trata de seguridad social, donde se cubra las necesidades más sentidas de la población. Ningún sistema es absoluto. No puede ser absoluto porque es posible que de una población de 10 millones de personas haya una enfermedad que no esté contemplada, pero se trata de la mayoría, porque es un sistema solidario, donde el que más gana contribuye con el que menos gana, y efectivamente donde un trabajador puede ir a la Plaza de la Salud igual que ustedes, igual que yo, gracias a que existe el sistema donde nosotros somos los pagadores que administramos costo eficientemente los recursos que recibimos limitados para hacer frente a las diferentes necesidades de los afiliados. A mí me llama un poco la atención, ¿tienen ustedes cuantificados cuántas personas acceden al seguro, al catálogo de servicios de farmacias? Por ejemplo, ¿cuántas personas agotan los 3,000 pesos que anualmente, y es realmente muy poco, que anualmente consume una persona en su seguro? Porque muchas veces, por ejemplo, uno va a la farmacia, uno de los mayores problemas que hay aquí en la República Dominicana es el tema respiratorio. Ese es uno de los principales problemas de salud. Cuando una persona va a la farmacia, muchos medicamentos que son para tratar ese tipo de enfermedades no los cubre el seguro porque tal o cual sustancia está incluida dentro de los medicamentos. Y al final uno, porque se cansó de preguntar, ya no, acaban no utilizando los 3,000 pesos. ¿Tienen ustedes cuantificado cuánto realmente se consume y cuánto se deja de consumir en cuanto al tema de los 3,000 pesos anuales que tienen por cobertura? Muy buena pregunta y me encanta que ustedes me la hagan, porque no se trata de un fondo, como muchas personas entienden, como que fuera un fondo que el Estado, digamos, a través de la Seguridad Social, que es que aglutina los recursos del sector privado y del sector público, del sector del empleo formal, nos paga esos 3,000. No es así. Es una cobertura adicional, igual que es una cobertura el derecho a la consulta médica ambulatoria, el derecho al internamiento,
el derecho a ir a un estudio diagnóstico, el derecho de hacerse análisis de laboratorio y los medicamentos ambulatorios, que antes no existían. Eso es una cobertura más que está dentro de lo que nos pagan a nosotros como un per cápita, no es un fondo adicional. Le puedo decir que ese fondo se consume 100%, porque muchas personas lo utilizan y se termina, y ya eso es anualmente que se renueva, como todas las coberturas. Y otras veces, como bien tú señalas, los medicamentos no están contemplados todos en ese catálogo. La superintendencia envió un estudio profundo al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector que tiene la responsabilidad de analizarlo, de evaluarlo, de enmendarlo, de rechazarlo y de aprobarlo. Pero, entonces, una vez se aprueba, perdóname la interrupción, una vez se aprueba ese catálogo, queda vigente y es de uso obligatorio, de cumplimiento obligatorio para todas las administradoras de riesgo de salud. Pero en relación a eso mismo que usted nos estaba diciendo, Elisa se refería a medicamentos respiratorios. Quisiera referirme también, para abundar, a los dermatológicos, los antialérgicos, o sea, muchas cosas que uno utiliza en el día a día porque significa de lo que está sufriendo realmente el pueblo dominicano, y uno a veces percibe que hay muchas limitaciones en cuanto a eso. Nos gustaría que en la revisión eso se incluya. Pero cambiando de tema, yéndome no tan lejos por el asunto de las farmacias, hace unos cuantos meses nosotros comentábamos aquí que los derechos de los pacientes a veces uno los veía vulnerados en la farmacia cuando a veces te sometían a un interrogatorio cuando estaban llenando la planilla del seguro para suplirte esos medicamentos que te habían indicado. Te preguntaban de qué sufrías, que por qué te habían mandado allá, te lo preguntaban delante de las personas, y tenemos entendido que se emitió una resolución a donde no se hicieran esas preguntas en la farmacia al usuario de los seguros médicos. Ustedes tenían una posición al respecto, decían que eso era para verificar que se trataba de la persona titular del plan médico que estaba yendo a buscar esos medicamentos. ¿Cómo ustedes están organizando el servicio al cliente en la farmacia para la administradora de tal salud? Como usted señala, la Cámara de Diputados emitió una resolución donde informaba, donde se establecía que debía ser respetado ese derecho a la intimidad, con el cual nosotros estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que hay de todo en la vida del Señor. Sí. Y el dominicano es muy creativo. Muy creativo. Aquí falsificaron la firma de Dios. O sea, aquí somos capaces de todo. Entonces, el médico, cuando prescribe un medicamento, debe indicar el por qué lo hace. Porque usted debe tener su récord médico actualizado. Y muchas veces, cuando usted va a la farmacia, quien lo atiende no es un farmacéutico, es un dependiente, que es una persona entrenada, pero no tiene la calidad profesional para poder dispensar adecuadamente el medicamento. Y debe incluirlo en el formulario. Claro. Entonces, muchas veces eso no se hace. Porque aquí, lamentablemente, nuestras autoridades, eso es una obligatoriedad, una obligación del Ministerio de Salud, tiene que establecer protocolos en todos los órdenes de la salud, tiene que establecer una política nacional farmacéutica con precios de referencias, tiene que establecer que se expendan medicamentos de fuentes múltiples para el que no pueda comprar un medicamento de marca, pero naturalmente bajo la seguridad de que el Ministerio de Salud, mediante su laboratorio nacional, mediante sus esquemas de controles, determine que ese medicamento tiene las propiedades de equivalencia farmacéutica, de propiedades terapéuticas, igual que un comercial. Y esas cosas faltan y es necesario que se implementen, porque como ustedes bien saben, el 86% de los dominicanos que trabajamos de manera formal ganamos menos de 20,000 pesos. O sea, somos unos trabajadores mal pagados, si se quiere decir, o con un sueldo bastante bajo. Y eso hace que el costo de los medicamentos pues sea muy alto y es necesario abaratar costos para hacer que la seguridad social funcione eficientemente. Se hablaba de que se llenaba el formulario para verificar también si el titular del carnet era realmente el dueño del carnet o estaba padeciendo de tal o cual enfermedades. ¿Qué tantos fraudes se cometen utilizando el carnet del seguro? Mira, eso es un asunto bastante alto, porque la suplantación, o sea, una mujer da a luz y los niños cuando nacen son todos parecidos, o es indiecito o es blanquito. Y entonces la hermana también dio a luz al mismo tiempo y esa hermana le presta su carnet a su hermana para atender a su niño. Como hacían antes con los pasaportes. Del punto de vista humano, nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero desde el punto de vista del sistema, eso quiebra el sistema porque está recibiendo servicio una persona que no está aportando nada. Es un deber del Estado que se complete la universalidad del sistema, tal como lo establece la ley 8701 en uno de sus principios básicos, para que no exista ese problema. ¿Lo tiene cuantificado?
Mira, nosotros entendemos que los fraudes por ese concepto y otros son más de un 10%.